ama con el alma mía. ¿Qué importa si después nos ven llorar un día? Si acaso me preguntan, seguimos aquí en Extra86.net. Tu abogada Miguelina Pérez, Reina Lora, Marlene Díaz, hoy de visita aquí, y Nidia Pulinario. Así es. Esa es mi amiga. Nuestros invitados, Ernest Cruz. Hola. Y Jeffrey Rodríguez. Correcto. Oh, pero estoy muy bien. Y la doctora Laura Juana Laus. Cabe destacar. Laus. Óyeme, eso es un apellido. ¿Sabes qué? La doctora estaba en cirugía en el Centro Médico Cubano. Wow. Y ella terminó su asunto y salió para acá, cumplir con su compromiso y con su palabra. Gracias, muchas gracias. Es muy importante para agradecemos nosotros ese gesto, porque el estar sentado aquí es un servicio que también se le da al país. Y esto es un acto de amor muy grande, venir de una cirugía, salir cansada y estar aquí con nosotros. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, ya han hecho la correcta presentación y nosotros vinimos con la idea de hablar un poquito sobre embarazo y adolescente. Perfecto. Como ya ustedes saben o sabemos, el embarazo en adolescente... Acércame el micrófono ahí. Es un problema social realmente, es un problema bien grave que afecta no solo a la madre, sino también al producto. Realmente para salud pública, para el Estado y para el mundo es un problema, porque afecta biológicamente a la madre, como dije antes, y al producto. ¿En qué sentido? Bueno, la madre es afectada a nivel biológico, su organismo se ve afectado, produciendo en la madre trastorno, produciéndole anemia, trastorno de la presión, preeclampsia, eclampsia, y llevando a esas niñas a la muerte. Y cuando hablamos de eclampsia, ¿es más peligrosa que la preeclampsia? Sí, la eclampsia es cuando ya la paciente cae en convulsión y es prácticamente una antesala de la muerte. Es una etapa muy peligrosa. Pero no vamos a empezar así tanto hablando tan rígido de los efectos, para que las personas que nos están escuchando sepan. Vamos a definir qué es un adolescente, cuál es el periodo que consideramos de embarazo y adolescente. El periodo de embarazo y adolescente es la edad comprendida, para hablar de adolescencia, entre los 10 a los 19 años. Es decir, todo embarazo que pase en esa etapa de 10 a los 19 años se considera un embarazo en adolescente. En República Dominicana este problema es muy serio porque nos llama la atención, porque dado a los problemas que presenta y dada a la alta tasa que tenemos de embarazo y adolescente, siendo República Dominicana el quinto país a nivel de Latinoamérica y el Caribe con más embarazo y adolescente. Se habla que una de cada 5 embarazos ocurren en adolescentes y tenemos una tasa que se estima entre 35 y 36%, siendo Azua y Pedernales, esos lugares del sur, donde hay mayor tasa. Una pregunta. Doctora, yo le tengo una pregunta, y es: ¿cuál es la peligrosidad de que una adolescente dentro de los 15 a 19 años, en un caso aislado, que se sitúe entre los 14 años, 13 años, cuál es la peligrosidad de una adolescente de esta salir embarazada? Sí, bueno, la peligrosidad consiste en que el organismo de esa niña todavía no ha sido desarrollado. Muy buena pregunta. Y como no hay un desarrollo biológico, entonces eso va a tener su repercusión. El organismo es inteligente. Si usted no puede correr
antes de gatear, antes de caminar, y así mismo es el organismo. Si usted no tiene la medida necesaria para recibir a un producto, su organismo va a rechazarlo y va a reaccionar de una forma negativa. Por ende, entonces hay aumento de la presión, como le dije, se ocasionan los problemas, producen problemas en el bebé, como prematuridad. Se produce cuando hay los embarazos en las niñas, la mayoría de veces llegan lo que son los abortos por embarazos indeseados, y esos abortos, realmente la mayoría son abortos clandestinos, y todo eso produce hemorragia y muerte. Una cosa, es doctora. decir, que eso es una cadena de problemáticas. O sea que el aparato reproductor de ese adolescente no está apto para concebir todavía, ¿verdad? No está apto. Una cosa, sabemos que ya este es un mal que afecta grandemente en la República Dominicana a nuestras adolescentes. ¿Cuál es el caso de la adolescente en edad que usted ha visto más impactante en su consultorio? Bueno, hemos tenido niñas de 10 años, pero aquí ha habido hasta de 9 años. Y tuvimos un caso de una mortalidad de una niña precisamente que estaba en esa edad, y entonces desarrolló un embarazo, y la niña también tenía un problema de cáncer. Entonces esa niña murió, la bebé, la niña, y murió también la bebé, porque no se le podía, por las leyes, no se le podía hacer un aborto. Entonces realmente hay una situación que es muy lamentable. Por eso es el caso que nosotros tenemos que irnos en sí a la prevención de los embarazos adolescentes. Y cuando se habla de prevención, una niña fue violada, literal, vamos a hablar como un caso. Una niña ha sido violada con 12 años, no quedó embarazada, pero ya fue violada. Sí. ¿Qué prevención o qué método ya una madre, porque ya cuando esa niña va creciendo, 12, ya a los 13 años es posible que ya tenga un novio, tal vez superó lo de esa violación, o fue el novio? Vamos a ponerlo menos traumático. Tuvo relaciones sexuales con su novio con 13 años. Una madre no quiere que una niña se le embarace tan joven, no puede como con esta niña. ¿Cuál es el método más factible que una madre debe de llevar, aparte del correctivo, con su hija, si ya decide definitivamente poner algún tipo de anticonceptivo a una niña tan prematura, con 12 y 13 años? Bueno, la situación realmente es bien difícil cuando hay una niña con un problema de violación. Lo primero es que la violación a todas las edades es un trauma que hay que trabajarlo en términos psicológicos. Hay que llevarlo a un tratamiento y un seguimiento, porque si esa niña no es tratada, posiblemente yo tengo muchas pacientes que son que tienen una vida totalmente desordenada, prostitutas, son infieles. Por ejemplo, yo tengo una paciente que yo le digo, pero si eres tan bueno, ¿por qué tú te portas así? Y después que ella me dice, yo fui violada. Es decir, entonces yo dije, tú tienes que buscar ayuda, porque realmente cuando las niñas han sido violadas es difícil. Y lo ideal es tratarla, porque la madre realmente no quieren planificarla, pero deben planificarla. ¿Cuál es el mejor método? El menos malo. Mira, el método, yo le digo a las pacientes mías que el método mejor es el que le pruebe a la paciente. Sin embargo, hay algunos métodos, por ejemplo, yo no me gusta el DIU en niña, el dispositivo intrauterino. Yo prefiero, están las pastillas mensuales, quizás, porque ellas quizás pueden llevarlo mensual. Están las inyecciones mensuales. No me gustan tampoco las de 3 meses por la carga hormonal, pero siempre se puede hacer algo en concordancia con la niña, sobre todo educándola con una buena educación, porque si no corregimos eso y la educamos, no vamos a tener progreso. Doctora, yo pensaba que la preeclampsia solamente se daba en mujeres ya pasada meridiano, o sea, que estuvieran una edad inadecuada para parir, para concebir, para embarazarse.
Pero ahora veo que en adolescentes se da también. Sí, lo que pasa me llamó es la atención. que la preeclampsia realmente está en los extremos de la vida, en niñas menores de la edad y en mujeres mayores, que lo que debe tener es más frecuente en los extremos. Sí, realmente es así. Una curiosidad. Con referencia al tratamiento que usted acaba de indicar que se le podría como opción dar a esas niñas, ¿qué consecuencias, qué efectos secundarios le podría provocar? Hablamos del dispositivo. Exacto. Bueno, para una niña, por ejemplo, de 10 años. El dispositivo intrauterino se relaciona con enfermedad, con la enfermedad pélvica inflamatoria. La EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, son las iniciales. Y las enfermedades pélvicas inflamatorias pueden ocasionar cierre de las trompas uterinas y después tener consigo infertilidad. Es decir, se relaciona mucho ya en personas nulíparas, que son las que no han tenido hijos. Entonces, o sea, que es un método bastante peligroso. No peligroso, pero trae sus consecuencias. La puede llevar a una consecuencia. Sí, y en nuestra sociedad que no hay un seguimiento, porque si pudiéramos ese tipo de personas, puede haber un seguimiento entre los tetra, etcétera. Eso se evita, porque realmente la EPI vienen por una infección que se puede prevenir y se puede controlar. Pero en las adolescentes, precisamente por su bajo nivel de educación, las cosas no son tan fáciles. Yo tengo una pregunta, doctora, que creo que es muy importante. Para una mujer estar embarazada, una adolescente tiene que estar ovulando. O sea que si una niña de 10 años sale embarazada es porque ya ha estado menstruando de lo... Sí, realmente en la adolescencia entra lo que se llama el periodo fértil. Empieza la fertilidad, precisamente se embaraza porque ya empieza ese periodo. ¿Y cómo una niña entonces de 9 años puede quedar embarazada? Bueno, sí, precisamente ya está desarrollado su etapa fértil, sus ovarios, sus órganos reproductivos, aunque no tenga quizá un útero tan alto para recibir un producto en términos general, pero sí, ya su sistema hormonal está desarrollado. Usted decía que la adolescencia tenía un rango entre los 10 a 19 años. Así es. Trae muchas consecuencias muy tristes y muy lamentables. Una niña de 18, 17 años que se embarace, porque ya sabemos que con relación a la educación, ya esa niña no puede asentarse embarazada a un aula. Niños trayendo niños al mundo no es lo mismo que ya con la capacidad que los padres tienen. Pero entonces, siendo esos métodos anticonceptivos que tienen su pro y su contra, pudiera usted como doctora sugerir entonces que en caso de que una niña ya tenga una vida sexual activa, lo más recomendable entonces es primero también que se lleve a un especialista de la psicología y manejar esa parte psicológica, porque se desarrollaría en ella a temprana edad una adicción al sexo? Sería tener sexo tan temprano, ya para ella sería algo... Bueno, ahí debe de entrar lo que es la educación sexual realmente para poder controlar eso, porque mientras más temprano inicia tu sexualidad, más temprano vas a tener un embarazo indeseado. Si tú no tienes una buena orientación, inicia tu sexualidad temprano, sin una buena disciplina basada en lo que son los dotes morales y espirituales, que deben empezar por la familia. El núcleo familiar es el principal. Si no educamos la familia, no se educa la escuela, entonces hay que caer en lo que es el especialista. Puede ser psicólogo, puede ser la misma ginecóloga, donde la oriente y la planifique. Porque si no, realmente no podemos decir que podemos evitar lo que son los embarazos. Usted como doctora, me imagino que se ha enfrentado en casos donde usted tiene que elegir, un caso de riesgo, donde usted tiene que elegir o la vida de una paciente que es una adolescente o el niño de esa paciente. ¿Se le han presentado esos casos? Bueno, no, realmente
Sí y no, porque me ha tocado, por ejemplo, recientemente tuve que desembarazar a una paciente, cesárea anterior, la orienté y le dije, mira, si no te desembarazo, te puedes morir, porque hicimos todo, me puse en contacto con el cardiólogo, la presión estaba muy alta, con una preeclampsia, y yo tuve que optar, no era adolescente, tuve que optar por el embarazo, el bebé murió. ¿Por qué? Porque yo no podía dejar morir a la madre. Entonces, lamentablemente, para mí lo primordial es la madre. Si tendría que elegir entre la madre y el producto, voy a elegir la madre. Entonces, la madre. Para darle seguimiento a la pregunta, porque una se entrelaza con la otra. Usted sabe que en nuestro país, desde muchos años, estamos luchando con lo que es que se apruebe la ley del aborto. ¿Cuál es su posición para este proyecto de ley del aborto? No está. Contesta si quiere, ¿verdad? Sí, no. Si no está sujeta a contestar. Está bien, eso no tiene. Yo voy totalmente en contra del aborto. Yo lamentablemente, yo lo digo, voy en contra del aborto porque yo voy a favor de la vida. Claro. Desde que hay dos células que se unen, empieza a germinar la vida. Ay, ahora, yo voy a favor de la planificación, a favor de la educación, a favor de los dotes morales. Perfecto. Voy a favor que si compromete la vida de la bebé, no lo pienso 2 veces. Asimismo, le practico un aborto. Pero es así. Le diría a las jóvenes lo que dice la Biblia: acuérdate, joven en tu día de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Bravo. Pero recuerda que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Es decir, que nosotros vamos a ir a una pausa y cuando regresemos continuamos en la última parte ya con la doctora Laus, me encanta Laus. Con la doctora Laus. Gracias. La verdad que ha sido muy interesante este primer segmento y creo que tenemos muchas personas que están aquí con nosotros, que antes de irnos a la pausa quiero saludar. Aquí tenemos a Stephanie Sánchez, dice que ella está activa con enfoque interactivo. Mi esposo Florencio, Gabriel saludo Mota, para mi cuñado, dígale a su amigo. Un saludo para mi amigo Florencio, ese es mi amigo. Milagro Silvestre, mi hermana. También tenemos a Audrey Paulino, que está aquí, y hay alguien que dice, no te veo, Nidia Pulinario. No la veía, pero ya la cámara Nidia está tiene, déjame decirte que Nidia Pulinario es excelente ser humano, es una mujer muy comunitaria y hermana de un gran amigo, claro, de Juan Carlos, que nos sigue desde allá, desde el Bronx. Vamos a una pausa, chamo, y cuando regresemos con la segunda parte y final del segmento de la doctora Laus. Solamente una vez. Bueno, continuamos aquí con la doctora Laus Ginecostetra, quien hasta este momento pues ha edificado bastante a este equipo y todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Yo le agradezco mucho porque ha sido como muy clara, ha hablado en un lenguaje donde todos la hemos podido entender y creo que ha sido muy edificante. Agradecemos ese esfuerzo que ha hecho de trasladarse de su sala de cirugía a esta cabina, y esto es por amor. Me ha gustado mucho también que no ha dejado de mencionar a Dios en su exponencia en esta tarde, y que lo tiene como algo primordial, y sobre todo el enfoque que le dio a que la vida está de acuerdo que la vida está en contra totalmente del aborto y que la vida es la vida, pero si tenemos que elegir, yo también soy de la parte de la doctora, que hay que elegir, también, ¿verdad? A la madre, que es la que está activa, que ya tiene otros hijos. No es porque no importa el producto que viene a vida, pero ya tiene muchas veces otros hijos también que cuidar, y ella misma ya tiene una vida que continuar. Sí, sí, claro. Con respecto a lo que usted mencionó ahorita, usted habló que uno de los problemas fundamentales que sale sobre un embarazo en la adolescencia es el aborto. También aportando, vienen a relucir un problema o agregándole 2 problemas fundamentales, que es la violencia contra la mujer y un matrimonio infantil. Sí. Hablando de tantos problemas
que han salido a relucir este día. Una solución que usted considere fundamental para la prevención del embarazo en la adolescencia. Sí, yo ya dije parte que realmente yo creo que la primera prevención debe empezar por la familia. Políticamente se han estado haciendo esfuerzos, pero se debe hacer cada día más esfuerzo en lo que es la educación sexual en las escuelas para prevenir y ya no llamándolo como número uno lo que son las planificaciones. Es decir, yo voy de acuerdo con la planificación familiar, no que se eduque al niño como lo primero, la planificación. No, lo primero es tardar la sexualidad. ¿Por qué? Porque si usted retrae la sexualidad, no solamente en el embarazo y la adolescencia, no solamente le va a traer los problemas ya que le hemos expuesto hasta la muerte, sino, como decía la Miguelina, lo que son los problemas económicos, lo que es la escolaridad, lo que es la pobreza, el aumento de la pobreza en las niñas, lo que es una adolescente ya con aborto, con embarazo, tiene trauma psicológico y emocional, que cuando usted se deriva, esa violencia intrafamiliar también se emana de ahí. Usted es el tolerante, usted es el pasivo. Todo eso tiene una unidad, un lazo, una cosa con la otra. Sí. Bueno, siguiendo la misma línea con relación a la educación, la pobreza, ¿qué pueden determinar ustedes como médicos cuando llegan a su consultorio un paciente? ¿Qué niveles de pobreza son los que llegan a su consultorio? Si son mayormente niñas de clase pobre, de casos recursos, o son personas de clase alta. ¿Cuál es la demanda entre el embarazo en adolescencia, entre gente de escasos recursos y gente que tiene más posibilidades? Bueno, realmente son las más pobres, son las que se embarazan realmente. ¿Por qué? Porque la de clase media tienen medio o más asequibilidad a los medios de planificación, o quizá tienen un nivel más alto de educación. Y como tienen un nivel más alto de educación, tienen menos posibilidad de un embarazo. Se protegen mejor, sí. Se protegen mejor. Y a veces no es el más sabio. Alguien decía que las que se embarazan no son las más sabias son las que evitan el embarazo. ¿Entienden? Entonces son las que tienen realmente más educación, es así. Sí, claro, también aportando a las soluciones, que es lo que más nos hace falta con respecto al tema, la OMS, la Organización Mundial de Salud, indica de que debemos promover más la educación sexual, pero no tanto una educación sexual, sino una educación sexual que hable de causa y consecuencia, y no tanto una educación que sea en la escuela, sino tanto una planificación familiar que le indique al niño de que cómo se pone un preservativo, o que utilice el preservativo también. O sea, que hay un sinnúmero de cosas que tenemos que salen a relucir con respecto a esto, que debemos saber nosotros como padres. Yo que soy padre, debemos saber cómo mediar el asunto, que es muy importante. La gente tiene muchos tabúes en algunos hogares, y es que no saben cómo hablarle de estos asuntos a los hijos. Aún en el 2020. Aún ahora, cuando tú vas a mencionar hasta un pene, una cosa, la vulva, esos son nombres como cosas prohibidas. Y precisamente por ahí era que decía desde inicio lo que es el entorno familiar. Si no trabajamos eso, el círculo familiar, donde se acabe ese trauma de la educación sexual, el niño tiene derecho desde tempranito a saber qué es un pene, la niña qué es la vulva, a manejar lo que es eso. Claro. Ya debemos dejar eso de que no te toquen, etc. Se están trabajando algunas cosas, algunas campañas, pero tenemos que hacer más hincapié. Sí, la OMS, como dice el joven, hace hincapié sobre eso, pero ellos priorizan sobre todo lo que son los métodos de planificación. Yo estoy de acuerdo, pero no le decía de inicio que no creo que debe ser lo primordial. Claro. Lo primordial es trabajar la familia.
Luego la educación. Y la el educación daño. entonces entra la planificación. Sí, claro. Ahora, si usted sabe, como dijo Miguelinas, que la niña ya está iniciando su sexualidad, lo ideal es que usted antes, no hacer como hacían, que todavía hay personas que la botan de la casa, que la maltratan, Exacto. entonces aumenta el trauma. Todavía hay personas así. Yo vengo de esa familia donde se maltrataba o no se puede peleaba, estar aquí, ya usted no es una te niña. podían votar, pero realmente eso por suerte ya se ha ido trabajando, pero si no nos enfocamos en la familia, yo creo que no hay... estamos Bueno, ya perdidos. nosotros tenemos ya segundos para poder finalizar nuestro espacio. Yo creo que es importante. Se estaría preguntando a algunas personas desde casa. ¿Es cierto que no existe ningún método anticonceptivo 100% seguro? Es cierto. Eso, todos los métodos dicen que ninguno. Sí. ¿Por qué? Porque a veces es el modo del uso de los métodos. Por ejemplo, si usa las pastillas de planificación, un día deja de usarla, puede salir embarazada. La persona dice, mira, yo estaba usando esa pastilla y salí embarazada. Pero ¿qué pasa? Que fue que un día dejaste de usarla, se te olvidó. Sí. Casi siempre obedece a una falla, pero eso dice que no es seguro 100%. Igual que el DIU se puede deslizar, el organismo rechazar. Si usted va donde el ginecólogo y él le ve y le da seguimiento, es posible que se eviten algunos problemitas, pero hablar de 100% no. En medicina casi no nada es 100%. Okay. Entonces, bueno, para culminar, una pregunta muy importante. Eso significa, con respecto a lo que usted dice, que desde que la niña va obteniendo uso de razón, debemos de darle su educación sexual. ¿Dónde va cada cosa? O sea, cuáles son las consecuencias. Y obviamente que hay que destacar que debe ser de una comunicación efectiva, que pueda entender el niño, que es muy importante. Niña y niños. Los niños y niñas desde tempranitos, realmente. Y sobre todo enseñarle a la niña que no te toquen, que todo eso es muy importante. Sí, muy importante. Es un tema que tiene que ver mucho, que ya no hemos excedido. Bueno, señores, como que la doctora tendrá una próxima entrega. Bueno, pues nada, sí, estamos doctora, a las órdenes. El problema, la problemática de salud, a mí me encanta hablar de los problemas de salud. No soy tan así quizá como ustedes, pero en lo que pueda, excelente. En lo que pueda servirle, estoy siempre a la orden. ¿Le gustaría que dé su número de teléfono y dónde la doctora ejerce su trabajo? Bueno, yo estoy en la clínica Dr. Medrano y trabajo también en el Dominico Cubano. Estamos ahí a la orden. Mi número es el 809-258-5145. La doctora Juana Laus. Pues Juana Laus, me ha encantado a nuestros invitados de hoy, que de verdad han sido excelentes. Muchas gracias. Pues gracias a usted. Ok. Bye bye a todos. Buenas tardes.